Mente globale. Mente globale. Mi nombre es Víctor Petrone. Estoy aquí haciendo una beca doctoral en España que tiene que ver con el tema religión, para el caso concreto que estudio y analizo, aunque estoy adscrito a un departamento de psicología que analiza algunos rasgos inherentes al ser humano. Confieso que no. Capaz que es un poco decepcionante, pero no me creo una persona excepcionalmente talentosa en casi nada. Salvo en tener por ahí paciencia, puedo estar muchas horas abocado y dedicado a leer, por ejemplo, temas que me interesan. También a tarea intelectual en general, que puede ser apreciar cuestiones de arte, yo que sé, ver una película, escuchar una charla interesante. Capaz que un poco mi talento va por ahí. También en darme con distintos tipos de gente, de distintas culturas y distintos aspectos social. Quizá por ahí haya algo de talentoso si es que hay. Yo fui formado dentro de un hogar donde la creatividad y el arte, cierta filosofía del arte incluso, era fundamental, a través de mi madre. No he heredado tanto esa faceta, y en todo caso trato de ser creativo con las cuestiones teóricas que tengo que realizar a partir de ese proyecto en el cual concretamente estoy, en esa cuestión incluso en un nivel más amplio profesional. La educación puede ser buena para detonar la creatividad, pero también puede ser un elemento de encerramiento y en realidad que vaya contra la creación, ¿no? Una educación dogmática, lineal, que te encierre, autoritaria, etcétera, no creo que colabore demasiado en cuestiones creativas, ¿no? Bueno, de hecho es un problema de la educación. ¿Para qué está educándonos esa educación, no? Las instituciones. Para que seamos creativos, para que seamos reproductores de algo que interesa que se siga dando como está, etcétera. Dudaría un poco de esa pretensión panequilibradora, ¿no? Entender la naturaleza como un organismo cerrado y perfecto hace que en realidad el hombre sea como una especie entonces de elemento excepcional que viene a quebrar ese orden, y que parecería incluso que la actividad propia inherente al ser humano sería la de cambiar el medio, por otra parte, ¿no? Lo digo como antropólogo. Lo que estudiamos de alguna forma son manifestaciones, ¿no? Ya sea culturales o de distinto tenor material o ideacional, de elementos que hacen cómoda la vida al ser humano. Bueno, o por ahí no tan cómoda, pero no creo tanto en los equilibrios absolutos. Está en crisis de espiritualidad desde hace mucho tiempo, según uno puede ir leyendo. Más o menos desde el siglo XVIII se habla de que estamos en crisis, ¿no? Del siglo de las luces, quizás el siglo más autoconsciente del hombre, en el cual intenta un quiebre respecto a las explicaciones dogmáticas macro, ¿no? de la religión cristiana, y pretende cindirse. Yo tengo unos criterios y bueno, trabajo en un tema justamente que es el análisis de algunas religiones, y paradójicamente soy una persona no religiosa, pero eso no quiere decir que no sea espiritualista, que son dos términos como distintos. Sí creo en un espíritu humano, pero en un espíritu humano sin trascendencias mágicas, sin cuestiones raras, o sea, en una serie de relaciones que es intelecto, que es lo físico, que son manifestaciones como el arte, o la música, o etcétera, que nos enriquecen, y que quizá un poco por ese lado vaya la apertura, ¿no? del próximo hombre, ¿no? de este siglo XXI que empieza, pero sin apuntar a espiritualismos que a veces son como, ¿cómo decirte?, como algo más, como un programa de televisión o algo del estilo, que no apuntan a algo realmente significante. Es como una moda y la gente pasa de un espiritualismo a otro espiritualismo. La superpoblación y la filosofía política práctica que tenemos, que no es viable, no es viable. El futuro lo veo con un signo de interrogación muy grande. De hecho no lo veo. Soy un producto del presente. Mente globale. Mente globale.